Estamos a horas de la ceremonia de cambio de mando entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, pero los ajustes en las carteras ya han estado sucediendo esta semana con algunas interrupciones, con algunos conflictos, pero igual se ha estado realizando y concretando. Y para hablar sobre el traspaso, los desafíos que quedaron pendientes y hacer también un balance, nos acompaña a esta hora el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en su última entrevista radial como secretario de Estado. Ministro, ¿cómo está? Constanza Santamaría, Gabriela Villalobos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Hola, Constanza y Gabriela, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Ministro saliente, ministro a secas, ¿cómo se siente en este minuto? ¿Ya es momento de dar vuelta a la página? No, bueno, trabaja hasta el último minuto, así que ministro hasta mañana. ¿Y quedó ministro con Tengo muchas tareas todavía que hacer. ¿Y tareas pendientes? Eso es lo que le queríamos preguntar. ¿Quedó con esa sensación de que quedaron muchos desafíos pendientes? A ver, yo creo que en materia económica el país está mejor y hicimos una cantidad de reformas bien relevantes en las que me tocó participar tanto en Hacienda como en Economía. Y también quedaron algunos temas pendientes. ¿Cuál es el que más le duele? Tal vez para mí el más importante es la Agencia de Inversión, de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que se aprobó en la Cámara de Diputados y tuvimos mucho acuerdo, y en el Senado, a pesar de que habíamos tenido un acuerdo en Chile Vamos, nos costó avanzar en ese acuerdo, pero yo creo que eso se va a sacar más adelante. Yo diría que eso en términos del trabajo productivo del Ministerio de Economía fue lo más relevante. En el caso del Ministerio de Hacienda, los proyectos de ley que yo tenía que tramitar y que eran relevantes cuando llegué, todos fueron aprobados y con bastante consenso. De hecho, usted asumió, ¿cierto?, en reemplazo de Mario Marcel a mediados del año pasado. En estos meses, como ministro de Hacienda, ¿cuál cree que fue el mayor hito para la cartera en sus meses? No, bueno, lo más importante que nosotros teníamos que realizar, yo llegué unas semanas antes de que ingresara ese proyecto al Parlamento, era la discusión presupuestaria. Entonces, el último presupuesto del gobierno, tienen que recordar que partimos con una oposición muy dura. En la comisión mixta se rechazó todo. O sea, no es que un artículo sí, otro no, sino que se rechazó todo. Y terminamos con una aprobación casi de consenso, con algunos días de anticipación al plazo que existe en términos constitucionales para discutir la ley de presupuesto, y hubo bastante acuerdo. Así que creo que esa ley, que fue la tramitación más importante que me tocó en el Ministerio de Hacienda, la ley de presupuesto es la ley más importante del país, yo me quedé satisfecho con el logro que habíamos tenido en términos de aprobar una ley con prácticamente consenso al final. Sí, bueno. Y quedó satisfecho, dice usted, con eso, ¿y quedó satisfecho con el déficit fiscal estructural de 3,6%, el triple comprometido de lo que fue comprometido en enero de 2024? Todo depende de la perspectiva y la comparación que uno haga, ¿eh? Nosotros nos pusimos una meta muy exigente. El déficit estructural con el que partimos el gobierno era 10,7%. Eso fue el 2021. Pero se venía de la pandemia, Sí, bueno, pero es que yo no estoy haciendo, siempre cuando digo esto me comentan eso, y yo lo único que les comento es que no estoy haciendo un juicio de valor. Sí. Estoy diciendo el punto de partida nomás, que pasó en todo el mundo, dicho sea de paso. Sí. ¿Aló, ministro? Nuestra idea era llegar de ese 10,7 a algo más cercano al 1%, al 0,5% negativo, o sea, un déficit. Y llegamos al 3,6. Entonces, hicimos parte digamos, de la convergencia fiscal que queríamos hacer, pero no fue suficiente. Ahora, cuando uno lo pone en perspectiva, lo que se da cuenta es que llevamos básicamente 12 años, 3 gobiernos con altos déficits. Así uno ve el déficit efectivo, que es el más fácil para la población para entender. El promedio del déficit efectivo del segundo gobierno del presidente Bachelet fue 2,3%, el promedio del presidente Piñera, el segundo gobierno del presidente Piñera, fue 4,9%, y nuestro promedio fue 1,7%, es decir, tuvimos un promedio más bajo de déficit fiscal de las dos administraciones anteriores, pero nuestra meta era mucho más ambiciosa. Nosotros queríamos reducir ese déficit, por lo tanto, por supuesto que esa tarea quedó incompleta, ¿ya? Y a su vez tuvimos un resultado muy bueno en materia de deuda. En materia de deuda nos pusimos un techo de 45% y estuvimos lejísimos, eso terminamos en 41,7%. Sí, ahora sobre esa discusión que fue la que se tomó en realidad la agenda del Ministerio de Hacienda en los últimos meses, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, dijo que el gran talón de Aquiles de su administración fue la estimación de ingresos fiscales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente lo que ocurrió es que los déficits dependen de los ingresos y los gastos, ¿no? Por el lado del gasto,
nosotros tuvimos un crecimiento muy contenido. De hecho, el gasto creció durante nuestra administración la mitad de lo que estaba creciendo antes. Y en general, sobre todo el 2024 y el 2025, gastamos bastante menos de lo que estaba aprobado en la ley de presupuesto, porque hicimos correcciones posteriores. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho para contener el gasto ha sido muy importante durante nuestra administración. Lo que ha pasado en materia de ingresos es que los ingresos tributarios que estamos teniendo hoy como porcentaje del PIB son muy bajos en términos históricos. De hecho, tenemos un nivel parecido al que teníamos en 2016, sobre todo los ingresos tributarios no mineros. Y eso, por supuesto, que ha dificultado la convergencia fiscal porque nadie esperaba ingresos como porcentaje del PIB tan bajo. De hecho, cuando la administración anterior, a finales del 2021, hizo sus estimaciones para hoy, para el 2025, estimaba unos ingresos como porcentaje del PIB como de 1 punto porcentual por sobre lo que finalmente ocurrió. Sí, ¿y a qué le atribuye eso, ministro? Bueno, hay distintos antecedentes que nosotros ya hemos presentado públicamente. Lo principal que uno podría ver que se distingue o que está más bajo de lo que eran nuestros números fiscales hace algún tiempo es que el impuesto primera categoría de las grandes empresas está recaudando poco. Históricamente recaudaba como 3,6% del PIB y está recaudando 3,2, 3,1 del PIB. Solo eso son como 1.500 millones de dólares que no están llegando y que son distintos a lo que eran nuestros números fiscales históricos. Efectivamente, eso es por el lado técnico, pero ¿cuál es la hipótesis que maneja usted de por qué está sucediendo eso? ¿Por qué se está recaudando tan poco? ¿Qué está pasando con las empresas? No, eso es lo que hay que estudiar con más profundidad. Lo que sí puedo decir es que hemos descartado alguna hipótesis como explicación principal. O sea, algunas personas podrían decir, bueno, esto es porque las empresas están teniendo menos utilidades. Pero la verdad es que cuando uno ve la evolución de las utilidades como porcentaje del PIB, no se ve una diferencia sustantiva en el último tiempo. Por lo tanto, hay que seguir estudiando y por eso conformamos una comisión de ingresos que, así como hicimos hace algún tiempo una comisión de gastos, que nos ha permitido contener el gasto, reducir algunos gastos que no están debidamente justificados. Ahora creo que hay que moverse a estudiar con más profundidad los ingresos, porque esa es la parte que no está funcionando de acuerdo a lo que era nuestra historia fiscal. No, efectivamente. Ahora, me imagino que con el conocimiento que tiene usted también de lo que han sido estos meses trabajando con la DIPRES, con la relación también con el mundo corporativo, ¿cuál es la hipótesis que maneja usted? ¿Por qué las utilidades, las mayores utilidades que están teniendo las compañías no se están traduciendo en un mayor ingreso del fisco? No, yo creo que no me corresponde a mí adelantar una hipótesis. Como les digo, tenemos bastante identificado dónde está el problema, impuestos de primera categoría y en general impuestos, o sea, recaudación tributaria no minera. La parte minera está funcionando muy bien con el royalty, eso que fue un cambio muy relevante durante el gobierno del presidente Boric, pero es la parte de los ingresos tributarios no mineros los que no están rindiendo lo que se veía históricamente. Hemos descartado alguna hipótesis y lo que hay que hacer acá es, ojalá en un espacio amplio, técnico y que responda a distintas sensibilidades políticas, poder revisar con más atención estos datos. El Consejo Fiscal Autónomo, ministro, reiteró sus advertencias sobre los desvíos de la meta de balance, pero además de recordar los problemas de la estimación de ingresos, de lo que hemos hablado, dijo que los planes de ajuste que aplicó el gobierno no han sido suficientes. Desde el gobierno han dicho que se hicieron todos los esfuerzos necesarios. ¿Es impracticable a nivel político cumplir con las recomendaciones del CFA? Lo primero que yo diría, y lo he dicho en otra entrevista, es que el CFA cumple un rol muy relevante, en cierto sentido de contrapeso del Ejecutivo. Ese es su diseño institucional y está muy bien que así lo cumpla. Lo segundo es que el Consejo Fiscal Autónomo, cuando hace su propuesta respecto a cómo lograr convergencia fiscal en el mediano plazo, la verdad es que es una propuesta bien amplia y que yo comparto. Lo que ellos dicen es que hay que crecer más, hay que recaudar más, hay que reducir la evasión y hay que también contener el gasto. Es decir, ellos tienen una perspectiva mucho más amplia de lo que uno se concentra, de lo que se concentra el debate público. Porque entienden que dada la magnitud de los déficits que se están teniendo hace 12 años en Chile, la forma de salir de aquello debe abordar las distintas herramientas y dimensiones que se tienen a la mano. Ya, pero dijeron claramente que lo que había hecho el gobierno no había sido suficiente.
si lo que pasa es que si hay los déficits que han existido, por supuesto que eso es una contratación, no es digamos, no es un juicio valórico eso. Claro, pero entonces, eso no es una contradicción con lo que dice el gobierno, que han dicho que se hicieron todos los esfuerzos. Por eso la pregunta es imposible hacer lo que sugiere el CFA. No es imposible. A ver, lo que pasa es que, insisto, lo que sugiere el CFA en un mediano plazo no es la receta no es reducir el gasto simplemente, sino que proponen 4 cosas, incluyendo aumentar los ingresos. Y en eso yo lo comparto 100%. La diferencia ha existido cuando, por ejemplo, durante un año se está teniendo un desvío de los ingresos, y entonces la pregunta es cuánto uno debiera ajustar los gastos durante ese año, porque en un año, cuando el año ya está, digamos, andando, son los gastos el ajuste que uno puede tener. Y allí lo que yo diría es que, del punto de vista del gobierno, por supuesto esto es una cuestión que podemos discutir, hay 2 responsabilidades que hay que saber congeniar: la responsabilidad social y la responsabilidad fiscal. Yo cuando llegué al Ministerio de Hacienda, y esto en continuidad con lo que estaba haciendo también el ministro anterior, me preocupé de que contuviéramos el gasto. De hecho, gastamos menos de lo que estaba en la ley de presupuesto, pero también me preocupé que llegaran todos los recursos que requerían los servicios de salud. Me preocupé que llegaran los recursos que se necesitaban para cumplir la política habitacional, que acabamos de cumplir más de 260.000 viviendas. Me preocupé de que llegaran los recursos a la educación, a la PGU, porque el presidente Boric siempre me dijo, tu labor son esas 2 responsabilidades, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social. Ya, por eso la pregunta, ministro, es si es incompatible. Termino con esto. Sí. Lo que nosotros hemos hecho es buscar una estrategia en que la responsabilidad social sea compatible con la fiscal. Si usted me dice, en un año, por ejemplo, si uno puede reducir 3.000, 6.000 millones de dólares, en un año de un día para otro, sin afectar las políticas sociales, yo le digo que no. ¿Significa eso que es imposible hacer ese ajuste? Sí. No es imposible. Lo que pasa es que a mi juicio es indeseable, que es distinto. Hay que ser muy preciso en las palabras, porque es importante que en un sistema democrático las personas sepan bien cuáles son las opciones. En un país como Chile se puede reducir esos montos de gasto, pero no se puede reducir esos montos de gasto sin afectar las políticas sociales. Ahora, ministro, el ministro entrante, Jorge Quirós, entregó un cierto lineamiento de un recorte de 3% parejo para todas las carteras. ¿Con eso se ponen en riesgo los beneficios fiscales? ¿Con el conocimiento que usted tiene también de cómo se utilizan? ¿Se ponen en riesgo qué cosa, perdón? Los beneficios sociales. No, mire, yo creo que no me corresponde a mí comentar en términos específicos una política que además se está recién implementando. Yo le deseo al próximo gobierno, de verdad, porque digamos uno agarra empatía con esto en la complejidad de gobernar, le deseo la mejor de la suerte. Si ellos logran, además, seguir haciendo lo que nosotros hicimos, que fue identificar algunos gastos que no eran los ideales y que los movimos a otros desafíos, en fin, ojalá puedan continuar con ese trabajo. Yo lo que hago es simplemente un comentario general y que explica qué hicimos nosotros y qué no hicimos nosotros. No estoy buscando adelantar un juicio respecto a lo que va a ser la próxima administración. Ya, estamos conversando con el ministro de Hacienda en sus últimas horas en la cartera, en el gobierno, Nicolás Grau. Ministro, usted dijo en algún minuto, habló del crecimiento económico y habló de cómo no sé si usó la palabra normalizado la economía, pero eso sí lo ha dicho el propio presidente Gabriel Boric. Pero cuando uno mira las cifras, van a terminar con un crecimiento promedio bajo el 2% en 4 años. Además del déficit fiscal de 3,6%, el déficit fiscal estructural, y además con un desempleo de 8,3%, o sea, llevamos 3 años sobre el 8%. ¿De qué normalidad económica habla? No solo normalidad, Constanza. El país está mejor en cualquier dimensión que tú mires, en materia económica, incluyendo la fiscal. Ya, pero veníamos de nuevo, pero el punto de partida era estallido social y después pandemia. El mundo entero estaba en crisis. Pero la pregunta, eso es cierto, pero yo te haría la siguiente pregunta. Cuando nosotros llegamos al gobierno y partimos de esa situación, que como tú acabas de reconocer, es peor en todas las dimensiones, en todas las dimensiones económicas, la que tú mires, era peor la situación. Entonces, nosotros en ese momento, ¿de qué hablamos? Hablamos de que había una emergencia, hablamos de que nosotros hicimos nuestra pega nomás y llevamos el país a una situación mejor de la que nosotros recibimos. Y yo le deseo al próximo gobierno que pueda hacer eso mismo. Eso es lo que necesita el país, que cada administración logre entregar un país sin hacer un juicio de lo que hizo la administración anterior, en fin, sino que cada uno
cada uno logre mejorar. Y Pero yo te ya, podría pero- ver cada una, mira, déjame hacer un resumen Sí. bien breve de las cifras en economía, bien breve. ¿Ya? Hemos crecido todos los años por sobre la expectativa y en crecimiento de PIB per cápita, que es lo que realmente importa, hemos crecido más que las últimas 2 administraciones. Pero menos Se que el resto del crearon- mundo. pero déjame Pero no un menos que el poquito- resto del mundo, ministro. Bueno, Estoy pensando bueno, en que la comparación también, pero porque uno dice todo el ¿puedo país. comentar, Sí. comentar los datos? Porque creo que cuando tú dices los datos, déjame comentar Sí, los ministro, datos bien adelante. breve. Bien breve. Crecimiento por sobre nuestra expectativa y por sobre los 2 gobiernos anteriores en crecimiento per cápita. Pasamos la meta de los 700.000 empleos y la mayoría formales. Vamos a terminar el 2025 con una inversión creciendo al 7%. Las exportaciones crecieron al 7,9%. Tenemos por primera vez, desde el primer gobierno del presidente Piñera, sacando pandemia, 2 años seguidos de crecimiento de la productividad. Reducimos la pobreza, 600.000 personas salieron de la pobreza, solo entre 2022 y 2024, ni siquiera estamos contando el 2025. Esto, si por supuesto el gobierno busca plantear qué cosas hizo bien, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que dijo el economista Roberto Saller hace algo más de un mes, dijo, no recuerdo un gobierno que parta con mejores condiciones macroeconómicas que la que está partiendo el gobierno actual. Ahora, si tú me preguntas, ¿todas estas mejoras, que son indiscutibles, que son datos, son suficientes? No, pues sí, por eso esa es la gracia de las políticas públicas y el compromiso que uno debe tener. La gracia es que como el país está mucho mejor que lo que estaba el 2022 a su inicio, la nueva administración puede ponerse objetivos más ambiciosos y todos, yo creo, tenemos que apostar porque esos objetivos de crecer más, de que llegue mejor bienestar a la población, se puedan cumplir. Eso es lo que yo creo que nos debiera unir. Ahora, ministro, se vienen también algunos nubarrones importantes. Estamos viendo nuevas tensiones en el plano geopolítico por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, con el aumento que ha tenido eso en el valor de los combustibles. Hoy el petróleo está cayendo, pero de todas maneras acumula un avance si ponemos el foco en el mediano plazo. Y los mercados también temen que el conflicto se pueda mantener por más tiempo de lo esperado. Tenemos la encuesta de expectativas económicas también mostrando que hay un impacto en las expectativas por la TPM. ¿El gobierno entrante debiese evaluar alguna política por el impacto que pudiese tener este fenómeno en los hogares, en las pymes? Usted pasó por Hacienda, por Economía. Me imagino que todas estas decisiones ya se debiesen estar evaluando, ¿no? De nuevo, a mí no me gustaría dar consejos, sobre todo por la prensa. Pero una recomendación sí, yo creo que siempre es bien recibida. Pero sí puedo comentar lo que nosotros hicimos, porque tienen que recordar que el 2022 tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, sí, que generó una serie de impactos, que en algunas dimensiones se parece a esto. Todavía no sabemos la extensión que va a tener este conflicto, ojalá que sea lo más breve posible. Y en ese caso lo que hicimos, además porque veníamos de una situación económica muy compleja, fue que hicimos un plan, que era el plan Chile Apoya, que tuvo una serie de dimensiones. Ya la gente se ha olvidado. Yo cuando veo mis fotos de cómo partimos el gobierno, nosotros partimos con mascarilla el gobierno. Sí. Todas las primeras fotos, ese era el punto de partida. Y lo que nosotros hicimos fue apoyar fuertemente a las empresas de menor tamaño. Aprovechamos al máximo el fondo de estabilización que tenemos para precios del petróleo, que es el MEPCO, que es una muy buena medida que existía desde antes de nuestra administración, pero nosotros lo hicimos rendir al máximo para que el aumento que hubo en ese momento de los precios de los combustibles no se trasladara con la misma intensidad a la población, y de esa manera fuimos pudiendo apoyar a un sector importante. Hicimos el ajuste, fíjese que nosotros logramos bajar el gasto fiscal más de 20% el primer año. El primer año, claro. Y a pesar de eso, la pobreza, cuando se midió a final del 2022, había bajado a su nivel más bajo en la historia. Entonces se logró hacer una contención, un ajuste económico de todos los desequilibrios que estaban en ese minuto, al mismo tiempo que enfrentábamos las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania, y lo hicimos sin que lo pagaran los más pobres y la clase media chilena. Yo creo que esos son los desafíos que uno debe enfrentar, y mi mayor deseo es que ojalá este conflicto sea lo más corto posible para que la administración entrante no tenga que enfrentar las dificultades geopolíticas que nosotros enfrentamos. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero yo le preguntaba por el desempleo. Llevamos 37 meses consecutivos sobre el 8%. Los empleos que se están creando son de mala calidad, son subempleo, y se han destruido 22.000 empleos asalariados, la mayoría
de pymes que usted dice, claro, se fueron apuntaladas con el alza del salario mínimo, recibieron un subsidio, pero ese subsidio se terminó en abril del año pasado y a partir de ese momento empezó la destrucción de empleo por parte de las pymes. Entonces quiero preguntarle, mirando hacia atrás ahora como evaluación o como balance, ¿usted no cree que el aumento en el sueldo mínimo, las medidas de reducción de jornada laboral, las 40 horas, reformas previsionales están teniendo finalmente un costo y un efecto en el aumento del empleo, sobre todo por parte de las pymes? Primero vamos a los datos. ¿Ya? Nosotros nos pusimos una meta de crecimiento de empleos de 700.000 empleos y cumplimos esa meta. Hace poco se cumplieron 705.000 empleos. Sí, pero también es importante ver cuál es la calidad de esos empleos, pero ministro. si puedo contestar. Sí, por supuesto. La mayoría de esos empleos formales. De hecho, esto también se olvida, nuestra informalidad histórica, es decir, la que teníamos antes de la pandemia, era en torno al 28-29%. La informalidad hoy es 26,8%. Es decir, la informalidad, por supuesto que uno le gustaría tener más formalidad aún, pero hoy tenemos menos informalidad de lo que teníamos en la situación prepandemia. Déjeme hacerle un punto ahí solamente con el tema de la creación de los empleos. Son asalariados, es verdad, son formales, todo eso es bueno, pero los especialistas, y estoy citando a Juan Bravo, estoy citando a David Bravo, no digamos nosotros, sostienen que el problema es que la mayor parte de esos empleos, por ejemplo, los últimos que se han creado, si bien son asalariados, son subempleos, o sea, es por menos horas que la gente de los que la gente está dispuesta a trabajar y además con una preparación menor. Sí, en la situación global del gobierno eso no es así. Hay unos datos puntuales en los últimos meses, pero en lo global el grueso de los empleos que se han creado son empleos formales y mejores de lo que se tenía con anterioridad. Ahora, habiendo dicho eso, además me gustaría decir que la tasa de ocupación, que es la medida más importante, que es cantidad de personas empleadas, ocupadas, dividida por la población que podría trabajar, no solo la que está buscando, sino que la podría trabajar, entre 25 y 64 años, que es las personas que uno esperaría que estén trabajando remuneradamente, lo que uno ve es que estamos en un nivel también por sobre lo que teníamos prepandemia. ¿Y qué me dice de la destrucción de empleo de las pymes? No, pero lo que pasa es que esto es lo que le estoy diciendo son creación de empleos netos. Es decir, considera empleos creados menos empleos destruidos. Por lo tanto, el dato que estoy señalando es el dato que corresponde mirar, porque en una economía se pueden estar destruyendo empleos, creando empleos, lo importante es que la creación de empleos sea mayor que la destrucción de empleos, y durante nuestra administración se han creado, en términos netos, es decir, se han 705.000 empleos, es decir, ha habido, cuando uno hace la resta de empleos creados menos empleos destruidos, hay 705.000 empleos más, y la mayoría de ellos formales. Y el último tiempo, además, en materia de desempleo, hemos tenido una caída importante. El desempleo de mujeres llegó a estar en el 10% y ahora está por algo bajo el 9%. Ahora, por ejemplo, voy a la pregunta del salario mínimo. El salario mínimo subió mucho durante el gobierno del presidente Boric. Eso es muy importante que haya ocurrido porque permite que los salarios de las personas de más bajos ingresos suban. Nosotros reivindicamos que eso es relevante. El estudio que existe, hay un estudio formal que hizo el BID, que salió hace 1 o 2 semanas, dice que el efecto, que esto no es un estudio del gobierno, es un estudio del BID, el efecto que tuvo el aumento del salario mínimo en empleo formal fue muy acotado. De hecho, el número que ellos calculan es de 18.000. Los empleos formales que se crearon durante la administración son como 550.000. Eso significa que si no hubiéramos hecho el alza del salario mínimo que hicimos, hubiéramos tenido en vez de 550.000, 568.000 empleos. O sea, esa es la evidencia que existe, no mi opinión, sino que la evidencia que existe, la mejor evidencia que tenemos disponible a la fecha, que es el estudio del BID, señala que el efecto que hubo en empleos formales es sumamente acotado. Entonces, si usted me dice, mira, ¿vale la pena lo que hicimos? Por supuesto que vale la pena, porque subió el salario el final salario mínimo impacta en más de 1 millón de personas y el efecto en empleos formales fue muy pequeño. ¿Se va satisfecho entonces? Mire, es una pregunta bien compleja, porque yo en lo personal por lo menos soy muy autocrítico. Me hubiera gustado hacer algunas cosas que no alcanzamos a hacer, otras que no logramos los acuerdos, pero yo creo que sumando y restando la economía hoy día está mejor. Está mejor sobre todo en términos macroeconómicos y sus distintos desequilibrios, y además hicimos reformas muy importantes. Yo hice la reforma de permisos que va a permitir crecer más, la reforma de pesca que hace una redistribución mayor, las mujeres en los directorios. Vamos a tener en un mediano plazo
ustedes saben que en la actualidad hay más de un 30% de empresas que no tienen ninguna mujer en el directorio, ninguna. Sí, lo estuvimos recordando. Lo estuvimos recordando a raíz del desperdicio. Lo estuvimos recordando a raíz del Día de la Mujer. Es un desperdicio de talento. Ministro, se nos acabó el tiempo. Eso va a cambiar a propósito de las reformas que hicimos. Nos hubiésemos quedado mucho más rato conversando, ministro, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, como se acabó el gobierno también. Se nos acaba el programa, se nos acaba el gobierno. Muchas gracias, ministro. Por acompañarnos. Se acabó todo. Oye, le agradezco mucho a ustedes dos porque, bueno, tuvimos distintas entrevistas en diversos momentos y por lo menos de mi lado muy, muy agradecido por la posibilidad de haber conversado de estos distintos temas. De nosotros también. Espero haber contribuido al debate a través de esta entrevista. Muchas gracias, ministro. Mucha suerte, Un abrazo, ministro. que esté muy bien. Muy bien. Gracias, Chao. suerte a ustedes también.